Hola a todos, hoy preparamos un rico pan de hamburguesa sin gluten. Los ingredientes que vamos a necesitar son harina panificable sin gluten, maicena y trigo sarraceno, leche, agua, mantequilla y sésamo tostado sin gluten, goma xantana, psyllium, levadura química, azúcar, sal y levadura fresca de panadería, un huevo y 50 gramos de patata hervida con piel. Pelamos la patata hervida con piel y la chafamos con un tenedor. Puedes usar una patata pequeña o, si no tienes, hierves una grande y utilizas solo 50 gramos. El resto lo puedes usar para preparar otros platos, como la ensalada de patata y bacalao que te dejo por aquí arriba. La reservamos y vamos a introducir las harinas sin gluten en un bol. Ponemos la harina panificable sin gluten, la harina de trigo sarraceno y la maicena. Echamos una pizca de sal a un ladito, el azúcar en otro lado junto a la levadura fresca desmenuzada, la levadura química, el psyllium, un huevo entero y la leche. Batimos con las varillas amasadoras durante 10 o 15 minutos. La goma xantana la reservamos para añadir más tarde. Vamos recogiendo con la espátula la harina que se nos pega en las paredes del bol. Pasados los 10 minutos, añadimos la patata chafada y la integramos. Y cuando ya tenemos la patata integrada, vamos añadiendo la mantequilla cortada a daditos bien chiquititos y bien fría de la nevera. Poco a poco, para que se vaya integrando bien. Añadimos también en este momento la goma xantana y batimos 5 minutos más hasta que esté todo bien mezclado. Fíjate cómo va cambiando la textura de la masa. Antes parecía demasiado líquida y ahora va espesando y se va separando de las paredes. Dejamos reposar la masa tapada con un trapo durante 10-15 minutos y mientras vamos a engrasar la mesada y nuestras manos con aceite. Volcamos la masa encima de la mesada. Acabamos de amasar un poquito a mano, no mucho, y nos podemos ayudar de la pala. Le damos forma de bola, intentando que quede lo más lisa posible, y la ponemos a reposar dentro de un bol engrasado con aceite y tapado con papel film durante 40 minutos. Aprovecha este ratito para suscribirte gratis a mi canal. Es muy sencillo y me ayudas un montón. Volvemos a engrasarnos las manos y la mesada y también la pala para cortar. Mira cómo ha crecido la masa. La ponemos en la mesada y la partimos en 4 trozos. Y siempre con las manos bien engrasadas trabajaremos la masa. Aunque la masa es un poco pegajosa, intentamos juntar las puntas. Le damos la vuelta y volteamos para formar una bolita. Tienen que quedar lo más lisas posible. Y lo mismo haremos con las otras porciones. Haremos un poquito así, como si cogiéramos las puntas hacia el centro. Damos la vuelta. Engrasamos un poquito más. Y boleamos un poquito. Las colocamos con mucho cuidado en la bandeja del horno que tenemos cubierta con papel vegetal, un poco separadas entre sí. Las chafamos un poco con la mano porque, como estamos haciendo pan de hamburguesa, no nos interesa que sea muy alto, si no sería un poco incómodo de comer. Las pintamos con un poco de agua, que también podría ser leche o huevo batido, pero con agua ya no sirve. Les echamos el sésamo por encima. Si quieres puedes echar otras semillas, pipas de calabaza, pipas de girasol, las que tú quieras.
y con mucho cuidado las chafamos un poquito para que se queden bien pegadas en el pan. Las dejamos reposar de nuevo 40 minutos tapadas con papel film y a la mitad del reposo, es decir, cuando hayan pasado unos 20 minutos, las volvemos a chafar. Ya podemos hornear los panecillos con el horno precalentado a 190 grados durante 12 minutos. Y así de ricos y doraditos salen estos panes de hamburguesa sin gluten. Los ponemos a enfriar encima de una rejilla y solo queda mostrarte cómo queda la miga. Una miga perfecta y esponjosa con la que podrás disfrutar de tu hamburguesa sin echar de menos el pan con gluten. Si te ha gustado esta receta, por favor déjame un like y un comentario, compártela y suscríbete a mi canal. Activa la campanita para no perderte mis próximas recetas y sigue viendo más recetas sin gluten que te dejo por aquí. ¡Hasta la próxima!